Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta a Simón, hijo de Juan: ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este importantísimo texto en el que San Juan narra el primado de Pedro, que según la tradición tuvo lugar en la orilla del lago de Galilea, a no mucha distancia de Cafarnaúm, es una lectura que deberíamos hacer con frecuencia y meditar sobre ella todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad en la Iglesia, empezando, por supuesto, por el vicario de Cristo, porque es el sucesor de Pedro, los obispos, sucesores de los apóstoles, los sacerdotes, colaboradores de los obispos como sucesores de los apóstoles, pero también, por ejemplo, los catequistas que transmiten la fe a los niños o a veces a los adultos, todos aquellos que hemos recibido algún tipo de misión en la Iglesia. Vamos a comenzar por analizando este texto por el hecho de que Jesús vaya a preguntarle 3 veces, haciendo que Pedro, la tercera vez, se sienta no incómodo, pero sí tenga la impresión de que Jesús no se fía de sus palabras. ¿Por qué estas 3 veces? Porque fueron 3 veces las que le negó cuando estaba Jesús ya apresado en casa de Caifás. 3 veces le negó antes de que cantara el gallo. Y Pedro se da cuenta de que esa es la causa de la triple pregunta. Y por eso alude al propio conocimiento de Cristo, diciendo: mira, tú sabes que soy un pecador, pero tú sabes también que te quiero. Quizá podría haber dicho: tú sabes que quiero quererte, que quiero quererte. Decía San Agustín que querer tener fe ya es tener fe. Pues querer amar ya es empezar a amar. Luego, interesante que la pregunta de Jesús no sea la que quizá hubiera correspondido. Por ejemplo, podía haberle preguntado Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿estás dispuesto a dirigir mi iglesia? ¿O estás dispuesto a cuidar de mis ovejas? ¿O estás dispuesto a evangelizar? En fin, pero no hace esta pregunta. A Jesús no le importa el resultado, le importas tú. Para Dios, cada uno de nosotros, es verdad que somos un paso hacia otro, pero cada uno de nosotros es un fin en sí mismo. No te ama como un instrumento, te ama como un hijo. Y un hijo no es nunca un medio para llegar a un fin. Un hijo es ya un fin. Por eso Jesús está interesado en que cada uno de nosotros le quiera. Después nos va a dar un encargo. Pero primero nos pregunta: ¿tú me quieres? ¿Tú me quieres? El amor es una cuestión sentimental, por supuesto, pero es sobre todo una cuestión de obras. Jesús había dicho ya antes, y Pedro seguro que lo recordaba: el que me ama cumplirá mis mandamientos. Por lo tanto, el tú me quieres implica: ¿tú quieres cumplir mis mandamientos? ¿Qué significa amar a Jesús? Yo creo que significa 2 cosas en general y una tercera en particular para las personas que tenemos algún tipo de representación en la Iglesia.
Dos cosas en general. ¿Cómo vas a amar si no rezas? Es decir, ¿cómo vas a querer a alguien si no tienes una relación con esa persona? Si no dedicas tiempo, medios, y si no encuentras las circunstancias para estar con esa persona, para estar a su lado, para preocuparte por él, para estar pendiente de lo que necesita. Si no hay oración, y ese es un aspecto solo naturalmente, pero es un aspecto esencial, si no hay oración no hay amor a Dios. No solo la oración, claro, pero por ejemplo, tú amas a Jesús, dices que le quieres, vas a misa, ¿vale? ¿Cómo te comportas? No basta solo con la oración, no es suficiente con ir a misa. Estás cumpliendo sus mandamientos, los 10 mandamientos de Moisés, y luego el gran mandamiento del amor a imitación de Cristo. Estás luchando por amar como Él te enseñó a amar. Amar a todos, amar al primero, volver a empezar, perdonar, pedir perdón, ponerte en el lugar del otro. ¿Estás amando? Intentando amar como amó Cristo, y te duele enormemente cada vez que no lo haces. No solo porque has ofendido a una persona concreta, sino porque has ofendido a nuestro Señor, que tanto te ha amado. Luego, este amor a Jesús tiene un punto específico para aquellos, repito, que tenemos alguna responsabilidad en la Iglesia, la enseñanza. Porque tú puedes ser un laico que no tengas ninguna responsabilidad. Yo digo, hago mi vida de oración, intento imitar a Cristo. Bueno, pero quizá tú tienes niños, eres papá, eres mamá, o quizá tú tienes algún amigo sobre el que puedas tener alguna influencia. O por supuesto, como he dicho, eres catequista, eres sacerdote, eres obispo, eres el papa. Ese amor a Cristo implica una cosa más, implica la enseñanza. ¿Estás enseñando lo que enseñó Cristo? ¿Cómo vas a amar a Jesús? Si estás traicionando el mensaje de Jesús. ¿Cómo vas a amar a Jesús si estás diciendo Jesucristo está pasado de moda, hay que adaptarse, hay que quitar cosas de las enseñanzas de Cristo que molestan al mundo? Eso no es amar a una persona, eso es traicionar a una persona. Oración, cumplir los mandamientos y enseñar lo que Cristo y la Iglesia han enseñado siempre. Una última cosa muy importante. Son pequeños detalles muy significativos. Cuando Pedro, avergonzado por su antiguo pecado, confirma que Jesús, que ama a Jesús, el Señor entonces le da un encargo. Pero hay que fijarse en lo que le encarga. Le dice, ante la respuesta de Pedro, sí Señor, tú sabes que te quiero, le dice, apacienta mis corderos. No dice, cuida de la gente, cuida del pueblo, evangeliza a estas personas. Habla de mis corderos. Los fieles no son propiedad del pastor. Las ovejas no son del pastor, son de Jesús. Él habla de sus corderos. El pastor, el papa, el obispo, los sacerdotes, el catequista, no son los dueños del rebaño. ¿Cuánto tenemos que meditar sobre esto? Porque cuántas veces estos pastores se han sentido dueños y no solamente han dejado de amar a Jesús enseñando doctrinas que el Señor no enseñó, sino que ni siquiera han considerado que esas personas a las que estaban mal enseñando no eran suyas, sino de Cristo. Eres un empleado, que puede ser un empleado fiel, y escucharás del Señor decir, cuando llegue la hora en la que quizá ya no crees, escucharás al Señor decir, si eres fiel, si has sido fiel, pasa al banquete de tu Señor. Puedes estar siendo un empleado holgazán y malvado, que abusa
de las personas que el Señor ha puesto a su cargo. Las ovejas no son del pastor, solo hay un buen pastor, que es Jesús. Los fieles no son tuyos. ¿Se enseña esto en los seminarios? Porque el sacerdote, no digamos el obispo, el Santo Padre, pero también, repito, el catequista, cualquiera que tenga una responsabilidad en la transmisión de la fe, tiene que entender, en primer lugar, que la suya es una función vicaria, de representación. No es el dueño de los feligreses que vienen a misa, es el servidor de esos feligreses para transmitirles lo que Cristo transmitió. Y si no estás de acuerdo con eso, por favor, sé honesto, dedícate a otra cosa, salte de cura, pon un negocio y vive digna y honradamente, sin hacer daño. No son tuyos, son de Cristo. El Señor habla clarísimamente, mis, no tus, mis, somos de Cristo. Y yo me tengo que acercar a cada una de mis ovejas amando a Jesús con mi oración, amando a Jesús, intentando amarle con mi comportamiento y enseñando lo que Jesús enseñó, porque esas ovejas no son mías, son de Cristo. Me parece también significativo que las preguntas a Pedro sean respondidas, contestadas por Jesús, después de la respuesta de Pedro, diciendo la primera vez, apacienta mis corderos, y las otras 2 veces, apacienta mis ovejas. En los detalles, en la Biblia, está la curiosidad y está la enseñanza. Porque es curioso, es significativo y es de gran enseñanza que primero hable de corderos y después de ovejas, 2 veces de ovejas. Los corderos son los niños. Cuida de los niños en primer lugar. Le dice el Señor al Papa, al obispo, a los sacerdotes, cuida de los niños, cuida de los niños. Los niños son sagrados. Cuida de los niños, pero no solamente de su cuerpecito, que nadie abuse de ellos, sino también de su alma. Cuida del alma de los niños. Son mis, no tus, son mis corderos. No les destruyas su alma con enseñanzas heréticas. El Señor pasará una larga factura a todos los que han hecho daño a los niños. Repito, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Y este abuso del alma de los niños ha sido muchísimo más frecuente que el abuso del alma de los cuerpos, que el abuso de sus cuerpos, siendo el abuso de sus cuerpos, por desgracia, una realidad terrible. Y luego habla de las ovejas, los adultos. ¿Por qué 2 veces las ovejas? Porque en la vida de un adulto hay 2 etapas. La etapa del adulto y la etapa del anciano. Jesús está diciéndote, a ti que eres un pastor, cuida de los adultos y cuida sobre todo de los mayores, niños, adultos, ancianos, cuida de ellos. Porque cada uno va a necesitar un cuidado distinto. Pero todos son mis ovejas, todos son míos, a todos los quiero. Jesús vuelve a preguntarnos, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Rezas? ¿Estás rezando? ¿Eres cura? ¿Llevas una vida de oración? ¿Tú me amas? ¿Intentas cumplir mis mandamientos? Y cuando cometes pecados, te confiesas lo antes posible. ¿Tú me amas? ¿Estás enseñando lo que yo enseñé o estás enseñando tu religión? Como un lobo cubierto con la piel de oveja engañando a esos niños y a esos adultos que tienen la formación de un niño y que se creen que lo que tú les dices es lo que dice Jesús, cuando es justo todo lo contrario. ¿Tú me amas? Con vergüenza tenemos que reconocer que le amamos poquísimo. Pidámosle perdón al Señor y pidámosle ayuda para amarle cada día más. Que así sea.